Hola, esta es la clase número 4 de el curso de Ethereum para developers que estamos dando en Morphosis. Hoy vamos a estar viendo dos temas. Uno, la librería Ethers, que es una librería que nos va a permitir abstraer sobre lo que venimos trabajando hasta ahora. Y también después vamos a ver cómo utilizar esta librería para escribir test en un ejemplo interesante. Y para eso vamos a usar Mocha, que es una librería bastante conocida de testing, que integra muy bien con Hardhat y otras tecnologías que también vamos a estar viendo. Para arrancar un poco a ver qué es Ethers. Ethers es una librería de alto nivel, que es algo que hemos venido mencionando en las últimas clases, pero que ahora lo que vamos a ver ahora es un poco más en detalle qué es lo que eso implica y de qué manera nos es útil para mejorar nuestro entorno de desarrollo y nuestra forma de trabajar con smart contracts. Y bueno, lo que hace un poco ITERS es proveernos una abstracción aún más de alto nivel sobre lo que es conceptos como las private keys, como venimos viendo, conceptos de lo que es un contrato, conceptos de qué es de lo que era el nodo con el que nos comunicamos, la chain, en este caso. Y para eso lo que vamos a estar viendo son los conceptos principales que, que trabaja ITERS, y estos conceptos son estos tres que se escriben acá. Uno es el provider, que es el que va, que es lo que va a hacer el que nos va a dar la comunicación con la blockchain, sea cual sea ella, la que usemos, sea una blockchain local, como la de Hard Hat Network, sea una blockchain de un nodo que nos estemos comunicando con algún proveedor de servicios como Infura o como Alchemy, que nos dan un nodo para conectarnos nosotros, o sea también con el nodo que tiene MetaMask localmente cuando usamos MetaMask para utilizar nuestras aplicaciones. Y este provider nos va a dar acceso a, bueno, diferentes maneras de pedirle información tanto a la blockchain y también eventualmente escribir en la blockchain. Y bueno, cuando queremos realmente escribir información en la blockchain a través de una transacción, lo que vamos a pasar a precisar es un signer. Que este signer es también un concepto de Nithers que lo que hace es darnos todo lo necesario para cuando precisamos realmente escribir en la blockchain y obtener información que solo a través de un signer, o sea, podemos hacerlo. Y este signer lo que tiene dentro es la posibilidad de, bueno, firmar transacciones, de firmar mensajes, de realizar cambios en la network a través de la autorización que le demos. Entonces, este signer lo que tiene es toda esa lógica eh, y responsabilidad en este objeto, ¿no? Entonces, por eso esta es la distinción que da ITERS entre eh, estas dos terminologías, ¿no? El provider y el signer. Y finalmente el otro gran tema dentro de ITERS es el contrato. Que el contrato va a ser, el objeto de este contract va a ser una abstracción también sobre lo que es un contrato realmente en Ethereum, lo que está deployado en la blockchain, o sea, la información del bytecode, y va a tomar el bytecode más la ABI, más toda la información que, que es necesaria y nos va a crear este objeto que nos va a permitir comunicarnos con el contrato, tanto leyendo, eh, leyendo información a través de un provider solamente, o bueno, si ya tenemos un signer, vamos a también poder escribir y hacer cambios en ese contrato, ¿no? Entonces, bueno, eso es como el panorama general de las cosas que nos va a proveer ITERS y que nos van a ser súper útiles. Y, y después van a haber varias utilidades que va a proveer ITERS para facilitar el trabajo con, por ejemplo, APIs o facilitar el trabajo con números grandes, que es algo bastante común en Ethereum porque tenemos 18 decimales. Para eso vamos a tener una utilidad llamada Big Numbers. Van a haber también funciones de hash implementadas en ITERS para que podamos tener acceso a ellas. Y bueno, todo eso es también parte de la librería, pero lo que más vamos a estar usando son estas tres
abstracciones y bueno, ya la idea es empezar ahora a mostrar algunos ejemplos de cada una de ellas, tanto el provider como el signer como el contrato. Y para eso creé este ejemplo, este repositorio de ejemplo que es también a partir de Scaffold, pero solo con la información para un contrato. Y va a tener bueno, una configuración de Hardhat, como ya hemos visto, va a tener un par de setups más para poder agregar test y para poder tener, bueno, más cosas. Y lo que vamos a estar viendo más adelante es que este contrato que vamos a estar usando es el contrato llamado Merkle Distributor, que fue el contrato que utilizó Uniswap para realizar el airdrop de todos los usuarios. Y bueno, ya lo vamos a estar viendo más en detalle, pero bueno, entonces para concretos vamos a ver cómo diferentes providers pueden ser inicializados en Ethers. Vamos a arrancar mostrando que podemos, por ejemplo, utilizar el default provider, que es un provider un poco más eh, avanzado, que tiene la posibilidad de pasarle una network, como por ejemplo esta es la manera en que Ethers acepta una network. Podemos poner el nombre, cuál es la chain ID, cuál es el INS address. Este INS se utiliza para la resolución de INS. En caso que estemos en una network que no tiene INS, le podemos pasar una INS que le hayamos deployado nosotros. El INS, para los que no saben, es la forma en que se puede resolver un nombre como con un contrato. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá el INS, no sé, venimos acá, podemos ver que Gaby.eth equivale a esta adres en Ethereum y este es el dueño de muchos INS names. Pero, pero bueno, esa resolución se realiza a través de un contrato que, en caso de querer hacerlo de manera custom, podemos hacerlo de esta forma. Entonces, al momento de crear un provider por defecto, vamos a decirle custom la network que queramos, que si no ponemos nada por defecto va a ser mainnet. Y en este caso también le podemos pasar diferentes keys para comunicarnos con varios proveedores de provider, por ejemplo, en este caso Etherscan, Infura, Alchemy, Pocket. Pero este en general no va a ser el que siempre usemos, más que nada vamos a estar usando, por eso lo voy a estar comentando nomás. Pero los que vamos a estar usando más que nada son el JSON RPC Provider, el de MetaMask también va a ser a veces útil. Podemos, por ejemplo, cuando estemos interactuando con MetaMask, vamos a pedirle a Ethers para crear un nuevo provider con Web3 Provider y utilizar el Windows Ethereum, que este es un objeto que nos inyecta MetaMask en el Windows Object. Y con esta manera podemos instanciar este provider de MetaMask. Pero bueno, ahora para el ejemplo vamos a estar usando un JSON RPC Provider, que este provider se puede crear directamente con un URL a un nodo, que en este caso es un nodo de Infura del mainnet que hice. Y después el otro que vamos a estar usando es el Hardhat Provider, que es el de la Hardhat Network, que vamos a estar conectados. Que en este caso vamos a estar conectados a Yarn, Chain, vamos a correr el nodo de Hardhat y estar conectados. Y a esa manera nos vamos a conectar a este provider por defecto, que es el de Hardhat, que vamos a estar corriendo, ¿no? En la network. Entonces ahora vamos a empezar a interactuar con este provider de diferentes formas y para eso voy a correr el debugger y empezar a poner distintos breakpoints para ir viendo lo que va sucediendo, ¿no? Entonces, pongamos por ejemplo uno acá, luego que se inicializaron los dos providers y veamos un poco cómo esta tarea que estoy corriendo es este script mismo, que lo configuré de esta manera, como se puede ver acá. Acá dije, bueno, queremos correr Hardhat, que está dentro de este paquete, el ejecutable de Hardhat, y quiero correr el comando run, que es una tarea de Hardhat que me permite correr scripts, y quiero correr el script de demo en la network de localhost, que es la que tenemos conectado acá en la terminal, ¿no? Que acá si nos vemos ya nos conectamos, porque está haciendo alguna request el script, ¿no? Entonces, primero que nada, veamos, por ejemplo, en el debugger, acá, eh, veamos, por ejemplo, qué tiene el JSON RPC Provider que creamos. Este valor, podemos acá ver que es un provider, que va a tener en este caso la conexión va a ser con mainnet, y bueno, va a tener todas las diferentes cosas que vamos a empezar a ver. Y después vamos a tener el Hardhat Provider, que como podemos comprobar,
va a estar conectado al provider local, ¿no? De Ethers. Que bueno, acá te podemos ver las diferentes, pero entre ellas la conexión, como podemos ver, es a localhost 8545, que es el endpoint que nos da, acá en este caso, Hard Hat, ¿no? En localhost 8545. Entonces ahora vamos a empezar a ver distintas cosas que podemos hacer con el provider, distintos métodos que podemos hacer. Los primeros métodos que vamos a estar viendo son los métodos que podemos llamar cuentas, que por ejemplo acá lo que va a preguntar es, quiero saber el balance de una address en particular, ¿no? Entonces puedo decirle al provider, a la local Hard Hat Network, quiero el balance de esta cuenta, que es una de las cuentas en el, que tenemos a disposición en Hard Hat. Podemos verlo si corremos npx Hard Hat account, tenemos esta tarea que nos imprime todas las cuentas por defecto que tiene Hard Hat, y entre ellas podemos ver que la primera es esta que vamos a usar. Entonces, acá podemos ver, vamos a poder obtener el balance que tiene esa cuenta, ¿no? Entonces, continuemos un paso más. Acá obtuvimos el balance, y como podemos ver este balance, que lo podemos imprimir también en la consola para ir viendo este valor, va a tener formato de tipo Big Number, y ese Big Number es una utilidad que usa, como hemos dicho, de Hard Hat, y es una representación para representar números muy, muy grandes. Y como a nosotros nos interesa después pasarlo a una manera más que podemos ser más apreciable para ver, vamos a decir, utilizar esta otra utilidad de Hard Hat que nos permite formatear un valor así de Big Number. Y entonces lo que podemos ver es que vamos a imprimir el balance actual es 9.999,98 letras en la local chain, ¿no? Bueno, ahora para continuar vamos a ver también llamar otro método que es el getCode, que lo que permite hacer es obtener el código de un contrato ya deployado. Entonces es un contrato que yo ya había deployado en la local chain, y vamos a llamar perdón, vamos a llamar ese valor, y como podemos ver acá estamos llamando itGetCode, y vamos a poder ver el bytecode que nos va a devolver. En este caso, todo este bytecode es el bytecode como hemos visto en anteriores casos, el bytecode de este contrato que deployé, ¿no? Después podemos también, por ejemplo, podemos preguntarle también al provider cuántas transacciones se mandaron desde la cuenta esta principal, por ejemplo, esta la de Hard Hat, y eso es lo que se conoce como nonce. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver entonces que nonce, eh, bueno, esto me entra acá adentro, pero vamos a poner distintos breakpoints para ir viendo. Entonces el nonce, podemos ver que es 3, o sea que hubieron 3 transacciones que se enviaron desde esta cuenta, y eso a veces es importante para poder poner por completo toda la información para poder enviar una transacción. A veces precisamos el nonce. En general, Hard Hat lo va a manejar, perdón, Ethers lo va a resolver de manera automática esto cuando interactuemos a través de un contrato, por ejemplo. Pero está bueno igual que en algunos casos nos interesa también obtenerlo así de manera manual, ¿no? Entonces, un segundo, ahí está. Ahora, para continuar, vamos a, por ejemplo, pasar a algunos métodos que podemos llamar para obtener información de los bloques. Por ejemplo, hard hat block, el latest, podemos obtener el último bloque, que podemos ver que como hard hat network minea un bloque para cada nueva transacción. Vamos a ver que solo tenemos una transacción, que es la última que se realizó, y vamos a tener toda información acerca del bloque. Después podemos también ver información de las networks, por ejemplo, cómo es la network que tenemos en este caso. Entonces acá podemos ver que, bueno, tenemos el chain ID de esta network, es la de Hard Hat Network, no tiene nombre. Y bueno, más en este caso la INS tampoco tiene, porque no hay una INS por defecto en la Hard Hat Network. O sea que si quisiéramos utilizar resolución, tendríamos que poner una custom INS y deployar nosotros también una INS en el local Hard Hat. Eh, bueno, vamos a seguir a ver block number, también podemos obtener el log number del actual, que es 4. Podemos también obtener el gas price,
que va a ser el gas price por defecto de, de la Hard Hat Network, que si no me equivoco, bueno, eso vamos a ver también, en este caso lo imprimí directamente como bytes. Después, bueno, en este caso ya vamos a pasar a ver de resolver un nombre a través de de este proceso, pero lo que vamos a hacer es utilizar el JSON RPC Provider, que era el que habíamos definido acá arriba como conectándonos a Mainnet, porque en Mainnet sabemos que hay una INS definida. Entonces, nada, a partir de ahí, eh, bien, vamos a poder llamar a este otro método que da items para resolver INS, que son, por ejemplo, da un address, cuál es el nombre de esa address. Entonces, el INS name, ahí me quiero decir, asociado a esa address. En este caso podemos ver que dado este address no tiene INS. Pero esto puede ser también porque no lo configuré del todo bien este JSON RPC. Pensé que solo con esto capaz que alcanzaba, pero capaz hay que pasarle también el INS correspondiente y eh, capaz que acá podemos poner, por ejemplo, eh, vamos a, vamos a intentar, por ejemplo, en vez de ponerle este, vamos a ponerle el default provider sin ningún valor. hr items.get default provider, a ver si ahí nos funciona. Y acá ponerle, creo que por defecto va a usar mainnet. O sea que acá tendríamos, si usamos eso así, para probar, corramos esto nuevamente. Nos dice que no tenemos un get signer. Hay un error. Get signer. Bien. No tiene un signer. Porque cambiamos este. Bueno, hagamos lo siguiente. Vamos a volver a como estaba antes. Y en cambio vamos a dejar este, el que teníamos acá. Pero en vez de pasarle todos estos valores, vamos a dejarlo por defecto. Y vamos a usar el default provider acá para resolver acá. En vez del JSON vamos a usar el default provider y ver si ahí no funciona. Entonces, bien, tenemos aquí, obtuvimos el default provider, este va a ser conectado y tampoco nos resolvió. Qué raro. Ahora veamos el default provider, si está conectado a mainnet o no. Sí, está conectado a Homestead, tenemos el INS, se ve que no tiene INS capaz de esta address que elegí, pero a ver si podemos, por ejemplo, resolver el nombre este DAI tokens.ether.it y ver si en ese caso sí podemos entrar la address de DAI. En este caso tenemos la address que sí podemos fijarnos a ver si es la correcta. Strecan, vamos a poner acá la address que obtuvimos, que es esta, y corroborar si resolvimos correctamente ese nombre. Y como podemos ver si es la address de DAI. O sea que acá estuvimos utilizando directamente el nombre este de DAI, que para obtener el token el address de DAI, utilizando la resolve name, que es un método que nos da items a través de un provider, ¿no? Métodos con las transacciones, aquí estamos formando una transaction request, que como vimos anteriormente en otras clases, se forma con un to, from, value. En este caso sería una transacción básica que solamente va a enviar 10 Ethereum de una cuenta a otra, pero en este caso no estamos
realmente haciendo la transacción porque todavía no tenemos un signer para firmarla, sino que queremos, por ejemplo, en este caso, obtener más contexto acerca de esta transacción, que en este caso queremos, por ejemplo, utilizar con el estimate gas, que es otro método que lo pone ethers para estimar el gas a través del provider. Y nada, dada la transacción esta, podemos ver que va a ser este valor que está en hexadecimal, pero cuando lo convertamos va a valer 21 gas. Podemos probar, por ejemplo, hacer hr.ethers utils eh, hex eh, to string el gas. No, bueno, no estaba seguro cómo era, pero pasábamos este hex iba a ser 21.000, que es el por defecto de, podemos ver acá, hex to UTF-8, y fijarnos que el valor va a ser 21.000, que es el valor por defecto de este valor. Bueno, no sé, no estoy seguro por qué da una R. Pero bueno, este valor pasado va a ser 21.000, que es lo que... Ah, perdón, tu UTF-8, no tu decimal sería. Decimal. Entonces, sí, sería 21.101, que es el valor que tiene por defecto las transacciones para el gas, para cuando enviamos de una Ether de una a otra cuenta. Después podemos enviar directamente o sea, request a bajo nivel con JSON RPC, por ejemplo, haciendo hardhat provider send, el método con el que queremos enviar y los parámetros. Acá puse otro ejemplo para que veamos ahí lo que nos va a devolver. En este caso hicimos un get block number, como podemos ver aquí en la hardhat network, y vamos a imprimir el valor. La respuesta fue, bueno, este es el tipo de respuesta que nos va a dar eh, el JSON RPC, que es algo bastante complejo la respuesta, pero en general es como a low level, como para manipular esa información. Después, bueno, ya ahí tenemos más o menos todos los métodos más importantes de comunicación con un provider, y después vamos a tener ya el concepto de signer, que es cuando realmente queramos firmar eh, cosas en la blockchain, ¿no? O sea, firmar transacciones y realmente escribir en la blockchain. Entonces acá podemos utilizar el método getProvider, tanto en MetaMask como en el JSON RPC, como en el de Hardhat por defecto. Y este es el que vamos a estar usando ahora para enviar transacciones a la Hardhat Network. Entonces vamos a obtener el signer. El signer va a tener, entre otras cosas, la private key de este, de este, de esta cuenta con la que estamos conectados, que en este caso va a ser la primera de las cuentas. Tenemos obviamente provider, el address. eh, entonces, acá primero que nada vamos a poder, por ejemplo, firmar un mensaje, como habíamos hecho ya también en cuando utilizamos itsbuild. Y, por ejemplo, el mensaje este que firmamos va a ser hello world, que va a ser, que vamos a probar después si quisiéramos utilizar eh, el decode para decodificar este mensaje y saber quién lo firmó, podemos poder obtener la address de esta signer que está conectado, ¿no? Entonces ahora sí vamos a crear una transacción para enviar. Esta transacción va a realizar un claim en el Merkle Distributor, que va a ser el contrato que vamos a estar testeando más adelante. Pero para testear, para probar ahora, yo le puse acá, bueno, el área a la que vamos a estar enviando, ese contrato que está deployado, el from, que va a ser el account número 1 y el que va a tener el signer este, y bueno, el data, que va a tener todos los valores, los parámetros y el identificador del método que vamos a estar ejecutando, ¿no? Entonces, bueno, value 0, nonce, vamos a utilizar el nonce que creamos acá arriba, vamos a utilizar el gas price,
y vamos a utilizar un gas limit aleatorio. Entonces, bueno, podríamos acá, por ejemplo, firmar la transacción primero y luego enviarla con el send transaction, pero en la Hard Hat Network no soporta el sign transaction y directamente entonces vamos a utilizar el signer para enviar la transacción que hace las dos cosas, firma la transacción y la envía, da el transaction request. Entonces, una vez que hacemos eso con este signer, vamos a haber enviado la transacción, como vamos a ver acá, la transacción fue enviada, el send transaction, y obtuvimos el transaction response. Que este transaction response va a tener más, o sea, toda la información necesaria, como el block, el transaction hash, va a tener el hash, como el nonce, toda la información, pero en general esto todavía va a estar esperando a ser minada. Obviamente que como la Hard Hat Network, por cada transacción mina un nuevo bloque, enseguida se va a dar minado, pero en general esto va a demorar un tiempito y para eso vamos a poder llamar este await method para esperar a que esa transacción se mine y una vez que esa transacción se mine vamos a poder obtener lo que es la transaction receipt que va a tener ya así toda la información de los logs, por ejemplo, si se emitieron, va a tener información de, bueno, más información que no sé, puede llegar a ser más relevante. Ya cuando, o sea que los tres tipos de transacciones que manejamos en ITER van a ser el transaction request, que va a ser cuando se crea la transacción que queremos enviar, el transaction response, que va a ser el que cuando enviamos una transacción a la blockchain y lo que nos responde el nodo. Y finalmente, una vez que la transacción se mina, la receipt, ¿no? Entonces, bueno, con esa información ya podemos obtener todo lo necesario que queramos alrededor de una transacción. Y ya con eso podemos haber cubierto todo lo que era de signers. Y vamos a pasar a ver ahora el tercer objeto más importante dentro de ITERs, que son los contratos, ¿no? Entonces acá vamos a, primero que nada, poner la DAI address que habíamos usado anteriormente con el DAI de esta manera, con INF. Vamos a también obtener, vamos a poder poner vamos a tomar la ABI del DAI, que como pueden ver es un poco diferente a las ABI que veníamos viendo hasta ahora. Y este tipo de ABI es un ABI que se llama Human Readable ABI y que permite escribir las ABI de una manera mucho más amena y visualmente a alto nivel, más fácil, y tener igualmente toda la información necesaria para poder generar los datos que se precisan, ¿no? Y esto se puede escribir directamente en código, como pueden ver aquí, y van a ser los que va a utilizar después ithers para generar el objeto por completo con todas estas funciones y eventos, ¿no? Pero esto también podemos nosotros perfectamente poner menos y poner solo estas dos, porque son las únicas que nos interesa utilizar. Y eso igualmente ithers lo va a poder eh, handlear de manera correcta y enviarnos y darnos la información que queremos solamente utilizar. En este caso vamos a dejar las que estaban nomás y vamos ahora sí a crear un objeto, un contrato un objeto de tipo contrato de esta manera. Vamos a llamar a ithers contract creando un nuevo contrato y pasarle el address del contrato, que en este caso va a ser el de DAI, la ABI que vamos a estar usando y un provider o un signer. Podemos pasarle cualquiera de los dos. Si le pasamos un signer, ya podemos empezar a firmar y escribir en la blockchain. Si pasamos solo un provider, vamos a solo poder leer de la blockchain y no escribir. Entonces, luego acá vamos a poder, por ejemplo, obtener la interfaz, que es un tipo de elemento que nos provee que nos provee ithers, que tiene un poco de información de una manera más de código de cómo la ABI la representa ithers, perdón. Y bueno, acá tenía algunos ejemplos más de cómo interactuar con DAI, pero los había dejado medio comentados por ahora, porque todavía no teníamos deployado el DAI en local, pero para ponerlos y verlos juntos, verlos ahora por arriba, tenemos entonces, por ejemplo, si quisiéramos obtener el nombre del contrato, vamos a poder llamar de esta manera, directamente porque tenemos el provider, ¿no? DAI name y llamar a este método, que es uno de los métodos, como podemos ver, de la función esta que tenemos aquí.
que nos va a dar el nombre del contrato. Y lo mismo con, por ejemplo, el símbolo. Y o sea, estos métodos que crea iters de manera automática cuando se genera este objeto de tipo contrato son todos los métodos que vamos a tener en la ABI, así como los eventos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá después si le conectamos, podemos también conectar a un signer ese contrato para empezar, por ejemplo, a firmar cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, con este ejemplo, continuando con este ejemplo, podríamos, por ejemplo, hacer, bueno, conectarle el signer, eh, parsear este valor de DAI y enviar, por ejemplo, a este gabi.if, enviar tantos DAI con el transfer, que ya transfer es un método que escribe en la blockchain, o sea que es necesario pasarle un signer y por eso lo hicimos de esa forma. Lo que les iba a mostrar es cómo se utiliza una contract factory y para eso utilizamos nuevamente, primero que nada vamos a utilizar desde Hardhat, obtener el artifact que nos generó Hardhat a partir de la compilación y esos son los archivos que van a estar dentro de esta carpeta de artifacts. Y, y bueno, vamos a poder llamarlo de esta manera, HRE, con el Hard Hat Runtime Environment, Artifact, leer ese artifact y poner el nombre del contrato. Como en este caso vamos a estar leyendo desde el contrato de test este que teníamos aquí. Y, y vamos a obtener el artifact. Este artifact va a ser de tipo artifact y vamos a poder ver que vamos a poder llamar diferentes operaciones, como podemos probar ahora. Con, Vamos a ver que vamos a poder ver el bytecode, el ABI, el nombre del contrato, saber cómo fue el código, el bytecode con el código que se deployó ese contrato, etcétera, ¿no? Source. Entonces vamos a utilizar eso para crear la contract factory utilizando items. Vamos a llamar a items nuevamente y utilizar este contract factory method que podemos ver que lo que nos va a pedir es que le demos una contract interface, que esto es el ABI mismo, que se le puede pasar, un bytecode y opcionalmente un signer, como ya hemos visto. Entonces, en este caso solo le vamos a pasar el ABI y el bytecode, y vamos a tener un objeto de tipo contract factory de items, y ese es el que vamos a utilizar para deployar el contrato de este tipo. O sea, este factory nos va a dar diferentes métodos, como por ejemplo deploy, attach, connect, pero el que más vamos a estar usando siempre es el de deploy para deployar una instancia de ese contrato. Entonces, bueno, acá podemos ver cómo se puede leer el bytecode desde ahí nuevamente. Y vamos a llamar ahora sí la función de deploy, que esto nos va, dado los parámetros del constructor, que en este caso podemos ver que nos pedía un nombre, un símbolo y la cantidad inicial, el amount inicial para mintear, vamos a obtener nada, un contrato nuevo de ese tipo, ya instanciado con items, como lo que teníamos anteriormente, que este tipo de contrato acá arriba nos va a devolver ese mismo tipo. Y ahí mismo ya vamos a poder utilizar funciones, por ejemplo, preguntarle el símbolo, como hicimos anteriormente, y eso nos va a devolver el símbolo de ese contrato. Entonces, estas serían las dos formas, o bien con una factory de crear un contrato, o bien instanciándolo directamente como habíamos hecho anteriormente. Entonces, ahora que ya vimos un panorama general de todos los métodos y propiedades, o no propiedades, pero los conceptos que maneja ITERS, como los providers, el signer y el contract, vamos a poder empezar a trabajar en un test real del Merkle Distributor. Y este Merkle Distributor, si ponemos a recordar, es un contrato que va a tener, va a ser es el tipo de contrato que utilizó Uniswap para el airdrop que realizó. Y va a ser un contrato que va a tener, va a pedir al momento de inicializarlo un token y un Merkle root, que el Merkle root es un concepto que nos va a dar una identificación única de todas las personas a las que se les va a poder dar ese airdrop. Después vamos a tener una función de isClaim que nos va a permitir chequear que si esa persona ya claimió o no claimió su airdrop. Después vamos a tener una función que nos va a marcar, que vamos a utilizar para registrar quiénes fueron los que ya lo claimearon.
Y por último, una función de claim, que va a ser la más importante que testeemos de que funciona correctamente, en la cual vamos a estar fijándonos si ya fue claimeado ese usuario y comprobando que haciendo una verificación de que todo esté setapeado de manera correcta. Y por último, enviándole, cuando hagamos todas las comprobaciones, y enviando realmente el dinero de ese airdrop a la persona indicada, ¿no? Y por último, vamos a emitir un evento nomás. Entonces, bueno, ahora que ya está esto, tenemos entonces, la idea entonces es empezar a probar este contrato, ¿no? Y para eso lo que vamos a hacer es, bueno, más que nada centrarnos capaz en la función de claim y probar algunas cosas como que se haya setapeado correctamente estos valores, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos dentro de la carpeta de test, tenemos, acá dentro de la carpeta de test vamos a tener dos archivos, uno que les voy a dejar con el archivo de testing final, donde ya están todos los tests creados que pueden ir viendo más al detalle. Y ahora vamos a empezar a ir a escribir algunos de esos tests para ir practicando todo lo que hemos visto. Entonces, está primero que nada, acá estamos utilizando, bueno, una librería que se llama Chai, que nos va a permitir realizar assertions, que son como comprobaciones de que ciertas cosas se cumplen o no. Estamos nuevamente utilizando la librería de ithers, estamos utilizando Hardhack también, tanto ithers como Waffle. Y Waffle, por si no lo habíamos nombrado, es también una utilidad de Ethereum que nos va a permitir probar cosas con los tests, que a su vez crea nuevas assertions de este tipo, como ya vamos a estar utilizando para probar que se cumple o no se cumple, por ejemplo, que un contrato emita un cierto evento o que un contrato revierta en cierto caso. Entonces, todo eso nos lo va a proveer Waffle. Y bueno, este hard hat types todavía no vamos a utilizar. Entonces, bueno, esta lógica vamos a empezar a escribir de la forma en que vamos a estar escribiendo los tests. Se le llama, bueno, es una metodología de Test Driven Development, si no me equivoco. Y, y bueno, tiene una lógica que utiliza de Mocha, que es como el testing framework que vamos a estar utilizando, que les voy a dejar documentación al respecto. Pero tiene ciertos métodos que son, por ejemplo, describe, before each, que ya vamos a estar utilizando. En donde, bueno, arrancamos con una describe de lo que queremos estar probando, en este caso el Merkle Distributor, y vamos a pasarle un callback de esta función, en donde acá es donde vamos a empezar a escribir todo lo que precisamos, ¿no? Entonces, primero que nada voy a definir algunas variables globales, donde vamos a tener nuestras wallets, primero que nada, que van a ser de tipo signer, de ithers. Después vamos a estar precisando, bueno, vamos a tener la wallet 0, por ejemplo, que va a ser de tipo signer. Vamos a tener, eh, bueno, vamos a tener también, vamos a estar utilizando el test RC20 contract, que va a ser de tipo eh, artifact, como habíamos visto. Entonces, este lo vamos a estar precisando. Vamos a estar precisando también un contrato que va a ser el Merkle Distributor, también de tipo artifact. Vamos a estar precisando después el token, que va a ser de tipo test RC20. Y esto lo vamos a tomar de TypeChain, que TypeChain es la librería que tenemos instalada acá de TypeChain Hardhat, que automáticamente cuando se compilan los contratos también se están generando estos tipos de datos que son tipos para los contratos, que obviamente todo eso se genera automáticamente a partir de nuestros contratos y lo que nos da es tipado para esos contratos que nos va a facilitar al momento de utilizar, por ejemplo, después el token, vamos a ver que a este token vamos a poder llamar todas estas cosas porque están definidas en el token, ¿no? El allowance, approve, y todo eso es gracias a ese type chain que tenemos instalado, ¿no? Que la única configuración que tuvimos que hacer es agregarlo aquí y instalarlo como una dependencia del proyecto, TypeChain Hardhat, y nada más. Ya automáticamente al momento de compilar, si lo volvemos a hacer, por ejemplo acá, npx hardhat compile, vamos a ver que se compilan los contratos y uno de las tareas que también hace es crear los typechain artifacts, que son los tipos para ese contrato que se generan en la carpeta typechain por defecto. Bueno, entonces ahora tenemos todas las variables globales que vamos a estar utilizando en estos tests.
Y ahora vamos a pasar a empezar a escribir qué son las cosas que queremos que sucedan, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a querer tener acá una función, un before asíncrono, que esto lo que va a hacer es, vamos a estar, este before es otro de las funciones o métodos que define Mocha, que lo que hace es que este código se va a ejecutar antes que todo, siempre. Antes que todo lo que hagamos, va a ser esto lo que se ejecute primero. Y acá es donde vamos a inicializar nuestras variables globales, donde vamos a tener, por ejemplo, las wallets. Vamos a decir que las agarremos de ithers.getSigners. Y esto es la manera, ithers nos permite, con este getSigner nos devuelve todos los signers a los que estamos conectados. Por ejemplo, si tenemos MetaMask, nos va a devolver todas las cuentas que están conectadas. Tenemos otro provider conectado, nos va a devolver esas cuentas. Entonces, a partir de esta wallet, podemos directamente, por ejemplo, acá podríamos en realidad decir wallet 0 también, y vamos a obtener solo la wallet 0. Podríamos, por ejemplo, decidir así, dejarlo de esta forma nomás. Pero para tener también opción a tener más signers, vamos a decir, bueno, a partir de la wallet 0, la wallet 0 es igual, perdón, podemos estructurar acá la wallet 0 y decir que es este wallet. Y después si llegamos a precisar algún otro, podemos agregarlo acá de la misma forma. Después podemos agregar acá, también vamos a precisar el test RC20, como lo tuvimos anteriormente. Vamos a obtenerlo también desde los artifacts. Red artifact, vamos a precisar este test RC20. Y también vamos a precisar el distributor. Este ya lo tenía aquí copiado. O sea que ahí estamos. Entonces, vamos a poner acá wallet 0. Porque creo que no vamos a precisar más que una wallet en general. O sea que este ya no es necesario. Entonces, bueno, después vamos a venir a definir un before each. Que esto lo que va a hacer es deployar el token. Y esto por eso esto lo queremos que suceda en cada test que hagamos. Por eso es que lo ponemos dentro de este otro método que nos da Mocha, que es before each. Y esto lo que queremos hacer es tener un token, o sea, inicializar este token que definimos acá de prueba, el test RC20. Y lo que vamos a hacer es decir, bueno, await, deploy contract, y este deploy contract eh, lo define Waffle y nos pide que, bueno, de todas maneras, acá tenemos, por ejemplo, dos maneras de hacerlo. Entonces podríamos acá utilizar lo que nos da Waffle, que es esta función de deploy contract, que nos va a pedir que le pasemos el signer, nos va a pedir que le pasemos un artifact con todos los valores y nos va a pedir también que le pasemos los parámetros que va a utilizar ese contrato. Pero otra manera que también me gusta de utilizar, como ya tenemos acá ithers, es directamente decirle a ithers.get contract factory, que directamente la factory la podríamos definir aquí, ahora que pienso. Es una RC20 factory, como hicimos antes. Y podemos decir, bueno, ithers get contract factory y directamente pasarle el test RC20 aquí. Y nada, y creo que nada más. Podríamos pasarle opcionalmente un signer, pero no lo vamos a hacer. Y esto nos va a obtener una factory. Entonces, a partir de esta factory, vamos a poder deployar el token usando el deploy, como vimos antes. Vamos a hacer punto. Tenemos que definir la carga. Red ERC20 factory. Esto va a ser de tipo tsrf20 factory.
Entonces, esto también ya lo podemos definir acá como de ese tipo. Y ya nos queda que esta factory vamos a poder utilizarla con deploy, por ejemplo. Y aquí vamos a poder decir, bueno, cuáles son todos los parámetros, como anteriormente vimos, que se va a precisar este token, que podemos ponerle los mismos que tenemos acá, por ejemplo, o podríamos ponerle una cantidad inicial o ponerle, por ejemplo, para este caso vamos a dejarlo en 0. Y este va a ser de tipo test RC20, como definimos acá arriba. En realidad ya está definido, o sea que no es necesario que lo pongamos, porque ya lo definimos aquí. Entonces, nada, hasta ahora entonces lo que hicimos fue crear una factory, utilizarlo y crear un token para cada vez que se ejecute los tests. Y ahora sí vamos a poder empezar, tenemos casi todo lo que vamos a pedir precisando para hacer test, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que queremos hacer, por ejemplo, es crear otro describe acá para empezar a testear algunas de las cosas. Por ejemplo, queremos testear el token, que el token del distributor fue correctamente inicializado. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, y acá vamos a empezar a usar esta lógica que nos da Mocha, que es el it, que es donde realmente vamos a escribir los tests. Entonces, en este caso queremos probar que returns de token address. O sea que cuando se inicialice el Merkle distributor, nos va a devolver el address correcto. Entonces, vamos a definir de esta forma, otra vez, este it. Entonces, lo primero que queremos hacer es crear el distributor, que va a ser el Merkle distributor, como pusimos aquí arriba. Entonces, este distributor, vamos a poder crear otra, vamos a también crear otra factory acá que sea, vamos a poner distributor factory y vamos a ponerle también ithers.get. Acá también le puse la factory de vuelta, pero no es necesario, pues ya lo definimos arriba. Get contra factory y acá el nombre de Merkle distributor. Y entonces creo que estas las vamos a estar precisando. Entonces con este distributor factory también podemos definirlo acá como Merkle distributor factory, que es va a ser el test, la factory que vamos a estar usando acá. Y vamos a decir acá, bueno, queremos utilizar este distributor factory para deployar una factory, ¿no? O sea, para deployar, perdón, un Merkle distributor, ¿no? Que va a ser el contrato que vamos a estar testeando, ¿no? Que en este caso, si nos fijamos, el Merkle distributor, perdón, contrato, Merkle distributor, nos pedía que como para el constructor tenemos que pasarle un token y un Merkle root, ¿no? Entonces, esas son las cosas que queremos ahora pasarle como parámetro aquí, ¿no? Entonces, vamos a pasarle el token address que definimos antes, este token, y vamos a pasarle también un Merkle hash, o sea, un Merkle root vacío, por ahora. Y esto vamos a llamarle, por ejemplo, 0 bytes, que en realidad podemos hacerlo de varias maneras esto. Podemos, por ejemplo, usar ithers constant y decirle que nos pase, por ejemplo, el hash 0. Pero si no esto sería una manera de pasar la constante esta de hash 0, que es todo esto. O podríamos, si no, definirla de acá arriba, por ejemplo, como una constante 0 bytes y decir que esta constante es, por ejemplo, 0x 00 repeat 32, por ejemplo. Podríamos definirlo así, pero como ithers ya nos provee esta constante, ya le podemos utilizar directamente en vez de definirla. Y entonces vamos a estar... esto entonces sí era necesario, perdón. Acá.
Eh, este es una contract factory. Bueno, dejémosla como una contract factory genérica igual, para que no se queje aquí. Bien. Bueno, claro, es para que nos acepte acá como un token. Acá eso es lo bueno de TypeScript, es que nos da bastante guía. Entonces acá sí, es necesario también que le pongamos que en realidad este va a ser de tipo Merkle Distributor Factory y, eh, y acá el token también va a ser un TSRC20 Factory. Esto es todo para facilitarnos el trabajo de, de todo lo que nos da TypeScript automáticamente. Como por ejemplo acá que tenemos que, ya sabemos cómo estamos usando esta RC20 Factory, sabemos que este token va a ser de tipo TCRC20 automáticamente porque se infiere. Y acá lo mismo, como estamos usando la Factory del Merkle Distributor, este distributor ya automáticamente nos va a quedar que es de tipo Merkle Distributor. Entonces, nada, eso hasta ahora. Entonces, ahora que tenemos el distributor creado, esto lo que nos hizo es crear un Merkle distributor como este contrato, pero lo tenemos aquí. Entonces ahora lo que nos queremos probar es, queremos probar que este distributor va a tener el token, la función de token de de este, de este contrato, tiene que ser igual, por así decirlo, al token address, ¿no? Para ver que esto realmente sucedió de manera correcta, ¿no? Entonces, para probar esto, lo que vamos a utilizar es el expect, que teníamos definido, que era este expected child, ¿no? Entonces, acá vamos a decirle que esperamos de que, primero que nada, el distributor.token, como dijimos, tiene que, entonces acá, ¿cómo le decimos que sea igual? Esto lo que nos da es todas estas assertion functions, to, true, which, with, que nos permiten probar pila de cosas. Y estas otras, que por ejemplo revert with y por ejemplo emit, creo que es otra que tenemos, son algunas extra que nos va a proveer también por integrar Waffle en nuestra librería. Entonces acá lo que en realidad básicamente queremos solo probar que sea igual, to equal, el token.address. Entonces acá este es nuestro test, simplemente es esto, nuestro primer test. Entonces nuestro primer test va a ser crear el contrato, deployarlo, ¿no? El distributor y probar que, por ejemplo, el token fue asignado de manera correcta, ¿no? Entonces este test ya podemos, por ejemplo, correrlo, es decir, npx hardhat hardhat test, le vamos a pasar el nombre del test para que solo pruebe este test que estamos probando. Y acá podemos ver, bueno, se está probando y sí, este test está pasando correctamente. Retorna el token address, ¿no? Que es el test que probamos. Entonces, lo que podemos ver acá es que este es el formato que genera Mocha automáticamente cuando corre estos tests. Y vemos que crea, por ejemplo, un Merkle Distributor, que es como el primer describe inicial. Después dice, bueno, esto de acá se tapea toda esta variables globales. Y después realmente dice, bueno, en el token vamos a querer probar, por ejemplo, que retorna la address correcta, ¿no? Y bueno, ahora para seguir con otro más, vamos a probar ahora que también se setapee de manera correcta el Merkle root, por ejemplo. Entonces, para eso vamos a hacer algo, vamos a copiar esto directamente para que sea más rápido. Y en realidad lo único que queremos testear diferente ahora es que el Merkle root sea setapeado de la misma forma, ¿no? Entonces acá vamos a tener que poner que return de 0 Merkle root. Entonces, nada, esto va a ser igual, vamos a deployar un contrato nuevamente, utilizar el mismo token que teníamos antes, pasarle también el 0, pero lo único, en cambio acá lo que queremos llamar es el otro método que es root, Merkle root, ¿no? Entonces vamos a probar que este Merkle root va a ser igual a la constante esta con la que lo inicializamos. Entonces ahora sí, de vuelta corremos nuestros tests, vamos a poder ver que tenemos dos tests que pasan correctamente y que
están haciendo lo que esperábamos, ¿no? Estos test obviamente son bastante sencillos, no tienen tanta complejidad por ahora, pero son test que está bueno igual hacer para asegurarnos de que nuestro contrato realmente está haciendo lo que esperábamos, ¿no? Y bueno, ahora para continuar ya con eh, test de lo más importante que queríamos probar, que es la función de Klein, ¿no? Entonces acá vamos a tener que probar varias cosas y capaz que no necesariamente vamos a probar todo ahora, pero entonces vamos a decir, bueno, vamos a probar la función de Klein. Vamos a decir entonces que, por ejemplo, cosas que nos interesarían probar si nos podemos ver, ¿no? Acá, por ejemplo, nos interesaría, si nos fijamos en esta función, tenemos que, por ejemplo, cosas importantes a probar es que si alguien ya reclamó sus airdrop, que no pueda reclamarlo nuevamente. O sea que aquí tiene que revertir la función, ¿no? Entonces, ese sería un test que tenemos que hacer. Otro test podría ser que si se pasan pruebas inválidas o se pasa información que no es correcta, que la verificación de eso falle, ¿no? Que no se verifique que esa persona tiene para cambiar. Por ejemplo, alguien que no le correspondía un airdrop, no dé la verificación, entonces fallaría aquí el contrato, ¿no? Si pasa para acá, después ya, digamos, en la mayoría de los casos, directamente si hay fondos en el contrato, se van a mandar a la persona y en ese caso de que todo salga correctamente, deberíamos probar que a la persona realmente tiene el saldo que le íbamos a mandar. Entonces ese sería otro test. Entonces podríamos, capaz para este ejemplo, para este video, podríamos probar, por ejemplo, que sea posible, que no sea posible que alguien que ya claimee dos veces. Podemos probar también que si se manda una prueba que no está bien, que no se verifique. Y podemos probar después que si todo sale bien, que el saldo final de la persona sea el correcto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, podemos, por ejemplo, probar primero que vamos a escribir nosotros tres y vamos a decir fails for empty proof. Esto sería como que uno de los datos que se está enviando para comprobar que si la persona tiene o no tiene airdrop, está mal, entonces no le va a permitir reclamar. Entonces acá vamos a deployar de vuelta el contrato también con el 0 de proof, la token address, y vamos a decir que queremos que await expect, y vamos a decir que queremos que se claim, acá escribiendo el test de claim, y entonces tenemos acá para llamar la función de claim, y le vamos a pasar nomás parámetros como eh, de normales, sin ningún parámetros que no tienen tanta relevancia. Eh, y vamos a probar si digo que este test tiene que revertir, ¿no? Entonces, para eso, bueno, tenemos acá pasándole entonces ese. Vamos a pasarle capaz que 10 esto, vacío, un array vacío. Y vamos a tener que este test va a fallar con to be y con la reverted with. Y vamos a pasarle acá el error que nos va a tirar. Que si nos fijamos, entonces vamos a tener que pasar la función de claim. Entonces, para repasar, lo que nos pedía era un índice de la lista de claims, un account y un amount. O sea, el address con el que se va a claimear, el amount. Y estas son una lista de pruebas que de Merkle Proof, que estas proof van a ser hashes, una lista de hashes que van a probar que somos los dueños que somos como realmente como que tenemos derecho a claimear ese tree, digo, ese airdrop en este caso.
Y eso nos va a servir al momento, o sea, lo va a usar después el smart contract al momento de verificar con Merkle Proof Verify, que esto es, bueno, es la función que hereda de OpenCepin que permite verificar pruebas a partir de un Merkle tree, ¿no? Esto capaz que es un concepto un poco más avanzado, pero después le voy a dejar también información para que vean, pero la idea principal es que con este Verify se pueden verificar que una persona está dentro de la lista de claims, ¿no? Entonces, con este Merkle Proof le pasamos como una prueba de que estamos ahí, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces acá lo que estamos pasándole nomás son eh, una lista vacía de pruebas y como que tuviéramos para claimear 10 y estos valores no importan tanto, pero que al pasarle una lista vacía de pruebas tendría que revertir. Por lo tanto, si nos fijamos, tendría que revertir con este mensaje, ¿no? Merkle Proof, Merkle Proof, Invalid Proof, ¿no? Entonces, acá el contrato va a pasar bien porque no va a tener claim todavía este contrato, pero vamos así tener una prueba en válida. Entonces podemos probar ahora con nuestro contrato. Podemos correr nuevamente los tests y ver si esto y sí, realmente está failing for empty proof. Y lo que quiere decir es que se está revirtiendo donde esperábamos. Acá obviamente que si cambiamos este mensaje por otra cosa y los corremos de vuelta, obviamente que va a dar un error porque ese no es el mensaje exactamente el mismo. Bueno, ahí dio vale proof, capaz que no guardé acá. A ver. Bueno, capaz que pero si ponemos invalid, algo así, creo que debería fallar. Si no, es algo raro. Bueno, para que acá tenemos una cosa extraña. Vamos a entonces tenemos Merkle Distributor Invalid Proof. Estamos viendo que reverted with. Bien, vamos a, por ejemplo, para probar vamos a primero correr eh, localmente una chain con hardhat. Node, ¿no? Vamos a correr una local hardhat y vamos a eh, realizar, por ejemplo, el test conectándonos a esa eh, local host y ver eh, cuáles son los errores que se están tirando. Invalid proof, eso es correcto. Merkle distributor. Me parece raro que reverted with que no verifique si no le ponemos el mensaje exactamente igual. Pero ya lo podemos ver más adelante, a ver con algún otro. Pero bueno, hasta ahora lo que probamos es que bueno, va a revertir este contrato de manera de lo que esperábamos. Podemos, por ejemplo, si le ponemos run error, a ver si por lo menos ahí nos da como esperábamos. Bien, acá sí nos dio fail, pero acá por ejemplo podemos ver cómo la Sergeant esperaba que se revertiera con grown error, pero nos dio un error de reverted one Merkle proof invalid proof. Entonces ahí ya podemos ver que en realidad cuando no ponemos lo adecuado, si sucede otra revert, como si por ejemplo nos diera este error, bueno, ahí nos daríamos cuenta con el test que algo está mal en nuestro contrato, ¿no? Entonces habíamos dicho que otras cosas que nos interesaban probar era, por ejemplo, eh, si que no se pudiera claimear más de una vez, ¿no? Entonces, para eso lo que vamos a precisar primero que nada es crear como un árbol de claims, ¿no? De posibles. Entonces, para eso vamos a crear otro discrete en donde vamos a poner, por ejemplo, acá, two accounts, tree, que sea un ejemplo básico de un airdrop para dos accounts nomás, ¿no? Entonces, acá vamos a precisar
Vamos a tener una variable global que va a ser el distributor, porque acá vamos a estar utilizándolo muchas veces. El Merkle Distributor vamos a estar usándolo en muchos tests simultáneamente. Y vamos a tener después un tree que va a ser el balance tree. Que este va a ser como la lista de balances del airdrop, ¿no? Que ya vamos a ver cómo lo vamos a estar generando. Entonces vamos a tener un before each, que es donde vamos a estar corriendo el deployment de estos dos, de nuestro Merkle root. Entonces vamos a definir acá nuestro before each. Vamos a tener primero que nada el tree, que este lo vamos a estar creando con la función de balance tree, que esta función es una función que directamente la tomamos de lo que había hecho Uniswap, nuestros source balance tree. Es una clase que tiene bastantes lógica de cuanto a cómo se genera un Merkle tree y la manera de cosas que no son tan relevantes para nosotros ahora, pero la idea es que esta clase nos va a permitir crear un tree de balances y después obtener las pruebas, obtener el root, que son las cosas que nos interesan realmente, ¿no? Entonces, este balance tree lo que nos va a pedir es un array de información, que se lo vamos a pegar acá, ya lo tenía yo. Vamos a estar entonces diciéndole for each, deploy, async, esto está bien. Me quedó un paréntesis acá además. Y después vamos a también estar precisando. Acá tenemos un tree. Vamos a estar también teniendo el distributor, que lo vamos a estar también deployando con la factory nuevamente, como antes. Y a ver acá que me quedó alguna cosa media rara. New balance tree. Bien. A ver, qué raro. Tree, new balance tree. Teníamos entonces before each. Abrimos acá. Tenemos el async. Como teníamos antes. Me faltó acá cerrar la llavecita. Entonces, tenemos acá el distributor, el balance tree, creamos el balance tree y creamos el distributor, pero ahora en vez de, vamos a estar pasándole sí el token, pero esta vez vamos a estar pasándole, acá tenemos entonces wallet 0.address y como podemos ver ahora vamos a estar precisando otra wallet, ¿no? Entonces acá lo que vamos a estar viendo, vamos a precisar acá es pasarle wallet 1, por ejemplo, y definir otro wallet, o la wallet 1. Entonces acá vamos a decirle wallet 1.address. Entonces este es el formato que nos pide el balance tree, nos pide que le pasemos el account con el address, que es el que se va a usar para crear ese tree, y el amount que le corresponde del airdrop, ¿no? Que en este caso va a ser 100 y 101 para la segunda address, ¿no? Tokens que le van a corresponder. Entonces con esto creamos la estructura del tree y a partir de esta estructura del tree vamos a poder obtener, por ejemplo, el tree.getHexRoot, que es lo que nos interesa para pasarle al distributor para inicializarlo, ¿no? Que es la root correspondiente a este tree. Entonces ahora podemos debuguear y ver qué formato tiene. Y bueno, este va a ser el tree. Entonces todo esto va a ser como nuestra inicialización de nuestro para estos tests que vamos a realizar. Y por último, vamos también ponerle un poco de balance al token, porque ahora sí vamos a estar realizando claims y queremos que eh, setearle balance al distributor, ¿no? Para que pueda distribuir esos tokens. Entonces, como recordamos, este set balance era una de las funciones que se le había agregado, le habíamos agregado al test RC20 que nos permite ponerle un balance a cualquier address de cualquier amount. Entonces, para testear es bastante práctico, porque ahora podemos decirle, bueno, set balance to distributor.address y cuánto balance le queremos poner, que en este caso vamos a ponerle 201, que es exactamente lo que vamos a distribuir, 100 al primer address y 101 al segundo, ¿no? Entonces, con esto tenemos todo lo necesario para empezar a hacer los tests del claim en un ejemplo de un airdrop para estas dos cuentas, ¿no? Entonces, a ver si algo más quería comentar de esto. Bueno, no.
Acá ya podemos, por ejemplo, si por ejemplo vamos a crear igual un... Sí, bueno, ahora en el test después les quiero mostrar acá, detenernos acá para que veamos el hex root. Pero por ejemplo, entonces, el primer test que podemos crear de manera interesante sería successful claim, ¿no? Successful claim. Entonces, vamos a probar que realmente si una cuenta realiza un claim, lo puede realizar de manera correcta, ¿no? Entonces, para esto lo primero que vamos a precisar es una proof para el adresero, que esto lo vamos a obtener desde el tree.getProof, que esto es gracias a que tenemos el tree, y vamos a tener que pasarle el índice 0, porque es la posición 0 del tree, el address de la wallet esta, que va a ser la wallet 0, cuánto fue lo que tenía como saldo, ¿no? Que si no era 100. Entonces, esta va a ser nuestra proof número 1, de la proof 0 en realidad, de la wallet 0. Y entonces nosotros lo que vamos a probar ahora es que queremos llamar al distributor.claim y con bueno, el índice 0 vamos a tener que pasar después el address de esta wallet y la cantidad que está claimeando, que son 100, y la proof que estamos pasando, ¿no? Y lo que queremos ver es que se emitan dos parámetros, ¿no? Como podemos ver, si todo sale de manera correcta, se va a emitir este evento de claim con el índice, el account y el amount, ¿no? Entonces acá lo que vamos a decir es, queremos que se emita desde, desde el distributor el evento claim y queremos que sea con los argumentos de índice 0, el address de la wallet 0 y la cantidad de amount, 100. Entonces, este test lo que va a estar probando es que una vez que se realizó el claim, se emite este evento de claim y con estos argumentos, ¿no? Y lo otro que es interesante también probar es que queremos saber, por ejemplo, que el token.balanceOf de wallet 0, queremos saber que esto, o sea, que await, expect, token balanceOf de la wallet 0 to be to equal eh, bueno, big number from 100, o sea, la cantidad que esperamos que tuviera, ¿no? Que se le hayan mandado. De esta manera también estamos probando que los tokens fueron transferidos de manera correcta para esta address, ¿no? La address de la wallet que está haciendo el claim, ¿no? Entonces, para probar este test, vayamos a debuguear esto para que es una que acá tengo configurado para poder utilizar el debugger de manera sencilla. Entonces, ahí yo lo que le quería mostrar con este debugger es poder venir a este test, ver que el tree tiene un formato de Merkle tree, que tiene toda esta información, pero lo que nos interesa a nosotros es, por ejemplo, saber cuál es el tree.hexRoot y vemos que la root es este hexadecimal gigante que corresponde a la root de todo este tree que se generó, ¿no? Y después, por ejemplo, si después paramos en este más adelante hacia debugamos acá, por ejemplo, y paramos acá en este expect, podemos ver que proof 0 tiene también un formato de hexadecimal gigante y es lo que, nada, esta prueba se expresa toda esa información, ¿no? Y es lo que nos interesa pasarle acá al, al claim, ¿no? Pero bueno, para probar ahora si está todo correcto, podemos probar de vuelta el test, ver que estuviera de manera correcta y acá lo que vemos es que hay algún error, o sea que no, big number value, invalid argument.
tenemos acá como que no equal expect balance of to equal, capaz acá ya nos convierte y podemos poner directamente 100, a ver si ahí corre de manera correcta. Expect wallet balance token balance of esto es raro. A ver, vayamos a, tenemos el token balance of, el address 0, qué raro, como que no tiene. Vamos a probar algo, por ejemplo. Capaz que la weight está un poco raro. Y lo ponemos así, todo igual. A ver. Bien, ahí sí. Me estaba equivocando acá de la manera en que estaba haciendo esta weight. Pero balance of, wallet address. Por ejemplo, si acá ponemos a dar balance y probamos que el balance, para comprobar si está correcta nuestro, podemos ver acá que el balance es big number 64, que es 100 en hexadecimal, o sea que sí, está correcto. O sea que está. Era la lógica de cómo era el expect. Debe ser porque esto es un, un call y esto es un write method, o sea capaz que por eso la diferencia entre la sintaxis. Pero bueno, al fin y al cabo acá lo que estamos probando es que de manera correcta se realizó un claim y a su vez estamos viendo de que se transfirió el asset que correspondía a ese de manera correcta, ¿no? A la otra adres. Después podemos probar también, para continuar, probemos ahora, por ejemplo, que se setea el claim de manera correcta y que luego no se pueden realizar dos claims de esa adres, que es lo otro que nos faltaría ver. Entonces, si ponemos, por ejemplo, que sets se setea isClaim, podemos entonces probar, hacemos la misma lógica que hacíamos. Entonces vamos a tener que poner también una proof de la misma forma y esto va a ser similar a lo que habíamos hecho. Realizamos probamos primero que el distributor.isClaim de del índice 0 tiene que ser igual a false. Entonces, acá lo primero que queremos ver es que el address 0 todavía no tiene setapeado bien, o sea, todavía puede claimear. Después vamos a llamar a lo que llamamos anteriormente para claimear, el distributor claim, como hicimos antes. Vamos a llamar al claim para el address 0, el índice 0 del address de la wallet 0 con 100 y pasarle la prueba. Y comprobar que
a la ahora el distributor isClaim del adresero está en true. Entonces, acá lo que probamos es que una vez que se claimió una vez, ya después se va a tapear ese claim como falso, como verdadero, pero en este caso. Ahora, el último test que nos gustaría realizar es que no se pueda claimear más de una vez, ¿no? Es que este set claim que hicimos aquí abajo, set claim, realmente a la segunda vez que se haga el claim, nos revierta con este error de que ese claim ya se realizó. Entonces, para eso, vamos a poner primero que cannot allow to claims async async. Tenemos entonces la misma lógica hasta ahora. Y lo que vamos a hacer entonces es obtener la prueba 1, la prueba de la wallet 0. Vamos a llamar nuevamente el distributor claim, como hicimos antes. Y vamos ahora una segunda vez llamar, vamos a hacer el expect ahora sí, y llamar nuevamente a esta función, pero esta vez decir que tiene que revertir, to be reverted, expect to be reverted with. Entonces vamos a decirle que esta vez va a tener que revertir con el error de Merkle distributor drop already claimed. Merkle distributor. Entonces ahora vamos a probar nuevamente nuestros tests. Y drop already claim nos dio un error cannot allow. Seguramente tengamos algún error. Me puse acá otra vez el await, que no era necesario. Si ahora los corremos nuevamente, debería funcionar. Y bien, tenemos ya estos tests realizados. Entonces, yo creo que con esto ya tenemos, obviamente que hay más tests para hacer con casos más reales de una lista de balance tree más grande, que tenga más cantidad de usuarios que van a obtener un airdrop. Podemos también probar capaz que, que no se pueda claimear más de una vez para diferentes cuentas, que por ejemplo, sí, después más casos reales de la cantidad de usuarios, de cantidad de personas que integran el tree. Ahí se puede volver con un test más que prueben más lo que sería un caso real. Pero creo que con estos tests tenemos bastante cubierto los edge cases de que no se pueda claimar más de una vez, que la verificación funcione de manera correcta y que se manden de manera correcta los tokens y finalmente que se emite un evento cuando se está claimeando, ¿no? Entonces, acá primero que nada, para repetir un poco los test que hicimos, fue testear que el token y el Merkle root se tapearon correctamente al construirse el distributor. Y después testeamos varios tests del claim, en relación al claim, donde pusimos uno de ellos para, a ver, ¿cómo le hemos puesto? Claim, creo que este quedó un poco, más que, ahí va, ahí, mejor. Describe, token, bien, root. Este creo que, que lo queríamos dejar dentro del otro. Este describe quedó aquí. A ver, creo que nos quedó un poquito.
tenemos este before each, describe, tenemos este claim, tenemos este account create, bien, y este, ahí, pero no hacerlo. Hay algo que quedó raro. Tenemos before each, it, it. Bien, bien. Me falta el más grande, claro. Falta un tercero acá para cerrar todo. Entonces ahí quedó bien. Entonces tenemos nuestro describe principal, que es el que testea todo el contrato. Y después tenemos, bueno, un setup donde inicializamos variables generales que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el contrato, como son las factories y las wallets. Y después tenemos este before each, que es, queremos siempre deployar un nuevo token para que cada test tenga su nueva instancia del token. Después vamos a testear que los constructores, que el constructor cuando se inicializa el Merkle Distributor ZP correctamente el token y el root. Y por último testeamos donde pusimos la mayor cantidad de test fue en que el claim esté correcto. Probamos que si se pasa una empty proof falle y probamos luego con un tree de dos cuentas, este balance tree, y probamos un par de ejemplos de ver que se claimee de manera correcta, que se tapee el isClaim de manera correcta y que finalmente si alguien claimea más de una vez, no le permita realizar ese claim. Con eso tendríamos una cantidad de test bastante interesante y ahora lo que vamos a hacer es terminar nuestra configuración pasando a tener dos herramientas que nos van a permitir saber cuánto coverage o cuánto hemos testeado realmente este contrato, cuán profundo hemos hecho esos tests. Y para eso lo que vamos a utilizar es una herramienta que se llama Solidity Coverage, que nos permite medir esa medida. Para eso vamos a tener que instalar Solidity Coverage y también después vamos a tener que importarlo en Hardhat de esta forma, Solidity Coverage. Entonces nosotros lo tenemos acá, ya lo habíamos instalado. Y no hay que cambiar ningún otro setup más que ese. Y lo que nos provee eso es que vamos a poder hacer npx hardhat y tener una nueva, si no me equivoco, tener una nueva tarea que se llama coverage, que nos pueda generar el coverage report. Entonces, ahora lo vamos a hacer este. Y lo otro que quiero hacer también es quitar este final test de esta carpeta para que no me lo considere. A ver cómo puedo realizar eso. Vamos a acá, eh, vamos a agregar un skip from coverage de todos los tests que vengan. Vamos a ponerle skip para que no se considere estos tests, porque así no tenemos, así pueden después, vamos a quitarlos para que no se consideren el coverage final y solo considere lo que hicimos hasta ahora, pero igualmente que les queden de ejemplo. Entonces vamos a npx hardhat coverage y esto lo que va a correr son todos los tests que tenemos escritos hasta ahora, compilar, realizarlos todo y va a realizar los tests que escribimos hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, creo que acá... bien, estos los skipió, por eso están con este valor. Y el resto sí los corrió los tests, por eso estos están pending. Y podemos ver que nos dio una información relacionada a los contratos que tenemos, ¿no? El Merkle Distributor, el interface del Merkle Distributor, el TSRC20 y nos dio que tenemos
cierta información de esto que nos da cuánto coverage pudimos lograr en nuestro contrato, ¿no? Entonces, podemos ver que el market distributor, que es el que más nos importa, tenemos un 83%. Y para ir a ver más en detalle, podemos ir abrir este OpenWidth. Vamos a abrir esta. mm, Tenemos este archivo de coverage. Vamos a abrir en el explorador y mirar un poco más en detalle qué es lo que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, que dentro del Market Distributor hemos logrado testear todo el contrato en su completidad. O sea, el 100% de las líneas. Ahí nos dice que hay un 83% en las branches. eh, pero está bastante bien estos test que hicimos para tener un suficiente coverage. Lo que sí nos dice que el test de RC20, que tampoco es tan importante, no se testeó, por ejemplo, burn tokens, o sea que se eliminen tokens, solo probamos el mint. O sea, nos está diciendo que en esta línea todavía nunca pasamos por acá y eso puede ser relevante capaz que si tuviéramos más test, más casos, pero como en el test RC20 tampoco es interesante a nosotros, lo que más nos interesaba era probar el Merkle Distributor y si por ejemplo removemos uno de nuestros tests para demostrar. Si por ejemplo removemos el successful claim, le decimos, eh, por ejemplo, vamos a retirar, a ver, is claim, set claim. Pasa que ya casi todos se van a utilizar con el claim. Pero si por ejemplo retiramos todos los que son relacionados al claim, por ejemplo, punto, o por ejemplo, si todos estos los realizamos skip a los que hicimos con este claim. Solo se va a probar que este fail. Entonces si hacemos el coverage nuevamente en este caso, lo que nos va a suceder es que vamos a tener mucho menos coverage, como podemos ver, solo un 62% de los. Y ahí, al ver el detalle de este archivo, vamos a poder ver que, por ejemplo, la función de setClaim nunca se llamó, porque nunca se llegó a esta instancia en nuestros tests. Y vamos a poder ver que, bueno, solamente probamos esta parte y ni siquiera estoy seguro si esta parte se ha llegado alguna vez. Entonces, nada, estas herramientas son súper útiles para tener más detalle de cómo se están comportando nuestros tests, ¿no? Después una segunda herramienta que también les quería mostrar en relación a los tests y que nos sirven también un montón es el Gas Profiler, que podemos obtenerlo con otra herramienta que se llama Hardhat Gas Reporter. Y esa herramienta, lo único que necesitamos hacer es agregar este otro import aquí con Hardhat Gas Reporter y configurar, y opcionalmente también podemos configurar esto para facilitar el proceso de avisar que si queremos que los tests se corran o no con el reporte de gas. Entonces acá yo creé después una, una nueva tarea, un nuevo script que va a correr, va a setar esta variable true para que corramos los tests con gas reporter. Entonces, una vez que corramos estos tests con el gas reporter, vamos a poder ver cuánto estos tests están gastando al momento de eh, bien, creo que en este caso lo que sí es necesario, vamos a tener que correr con localhost. Bien, vamos a tener que tener antes correr el hardhat node de manera local, una chain, y ahí sí, una vez que tengamos corriendo la testnet, la chain local, vamos a poder correr los reportes de gas y ver, por ejemplo, ya de que cuánto es el gas que va a utilizar cada una de las funciones que estamos llamando, cuánto es lo que cuesta deployar el Merkle Distributor,
Podemos ver, por ejemplo, acá que nos va a costar 36.200, 362.000 deployarlo y casi 800.000 este TSR20, que eso es raro, porque es bastante. Pero lo interesante también es que el usuario al momento de realizar un claim del balance va a tener que gastar 80.000 de gas, que la verdad que es un número bastante bajo en comparación a otras funcionalidades. Y es por eso que también eh, Uniswap decidió realizarlo de esta manera el contrato con optimizaciones bastante interesantes para realizar estas pruebas y comprobar de que el usuario tenga un airdrop. Entonces acá esta herramienta lo que nos va a permitir es ver más en detalle cómo nuestras diferentes funciones y el deploy del contrato en sí mismo va a costar al momento de hacer el deploy o de que el usuario lo vaya a estar utilizando y llamando las funciones. Entonces eh, esta otra funcionalidad es bastante también interesante para eso. Después por último, lo último que también les quería mostrar era una manera de configurar en GitHub de manera automática que se corran estos coverage para que se pueda ver qué es el cambio que se hizo en los tests, ¿no? Entonces este contract CI/CD workflow de GitHub es un archivo de configuración que no se tiene que entender todo, pero después lo pueden si quieren ver más en detalle, pero lo que va a correr va a instalar las dependencias, va a compilar los contratos y finalmente va a correr los tests que le dijimos. Y la manera que va a funcionar es la siguiente. Yo acá ya lo tengo en mi Zero Key Javi, Merkle Distributor Demo. Yo acá ya lo tengo setapeado. Entonces, si yo me fijo en las actions que tengo, puedo ver que el coverage en el último caso salió todo correcto. Entonces, por ejemplo, en el último commit que realicé, puedo ir y mirar que se realizó todo correcto y ver, por ejemplo, acá el coverage, que ahí se corrió todo lo mismo que estuvimos probando y se verificó que está todo, digo, se muestra esto de manera más interesante y después dentro de si tuviéramos, por ejemplo, un pull request, que en este caso no es el caso, pero puedo mostrarles, por ejemplo, en Cardens, que lo tendríamos que tener. Eh, creo que, a ver, mm, estoy pensando si no debe ser. Capaz acá tenemos eh, bueno, ahora sí encontré uno. Después podemos utilizar este setup de code coverage, que es una herramienta que se integra con GitHub y tener un reporte, por ejemplo, de cuánto fue el coverage, cómo cambió con los cambios que hicimos, qué fue lo que sucedió, y ir más al detalle después y entrar dentro de esta herramienta de code coverage y ver más al detalle, por ejemplo, de qué cosas tiene no sé, por ejemplo, cuánto está cubierto nuestro coverage, de qué manera, ver cambios que se hicieron, etcétera, ¿no? Y eso nos da más facilidades al momento de revisar el código de otros o bueno, ver cómo está cambiando nuestro, nuestro código, ¿no? Bueno, eso era todo lo que tenía para mostrar hoy y espero que les haya sido útil y, y bueno, continuamos con otras clases en breves.